Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a mirar un ejercicio en la videoconferencia de hoy propuesto por un estudiante. Entonces hablan del ejercicio F del 4 en el primer taller. Entonces vamos a mirar, voy a compartir la aplicación. Aquí está. Un momentico acá, taller 1. Perdón, estás acá. Bueno, se abrieron dos. Entonces, ¿cuál este? ¿El 4? ¿El F? Ok, entonces ese es el que vamos a mirar. Entonces, F dice, encuentre el dominio de la función f de x igual a 3x más valor absoluto de x sobre x. Entonces, vamos a ir acá a la videoconferencia y vamos a compartir entonces pizarra. Bueno, entonces nos dice f de x es igual a 3x más valor absoluto de x a ver, 3x más valor absoluto de x. Oh, perdón, aquí. No borremos esto más bien, lo escribo mejor. F de x es igual a 3x más valor absoluto de x sobre x. Y lo que nos preguntan es precisamente encuentre el dominio. Entonces nos preguntan cuál es su dominio. Bueno, este en particular, digamos que es la notación nos puede hacer pensar que es algo difícil de hacer, pero realmente este es sencillo, porque recuerden que cuando nosotros repasamos dominio, hablamos de responder una pregunta. ¿Para qué valores de x esta función existe? Resulta que esta función existe para cualquier valor de x en el numerador. El numerador no tiene ningún problema. Por eso en el numerador no importa que esté valor absoluto, porque como está valor absoluto en el numerador, aquí cuando esto me dé cero no hay ningún problema. El problema está acá. Esta función deja de existir en los números reales y de hecho presenta una indeterminación si el denominador se hace cero. Entonces, el dominio de esta es muy sencillita. Es simplemente decir, el dominio sería todos los x que pertenecen a los números reales, tal que
tal que x sea diferente de cero, porque cuando x vale cero, pues me da denominador cero. ¿Sí? O también se puede escribir así, los números reales menos cero. Cualquiera de las dos formas es correcta, porque el problema está en el denominador, no en el numerador. El numerador puede ser lo que sea, en este caso. ¿De acuerdo? ¿Listo? No, aquí no pasa nada, porque el valor absoluto está en el numerador. O sea, recuerden que ¿qué es valor absoluto? A ver, voy a ir acá a otra nueva página, entonces borro acá. O sea, ¿qué es valor absoluto? Valor absoluto significa que esto es X si X es mayor o igual que cero, ¿cierto? Y es menos X, ay, perdón, y es menos X si X es menor que cero. Por eso es que la gráfica, cuando ustedes miraron, si hicieron la tareita de mirarme el video, de mirar el video que les había dejado de funciones a trozos y de transformación de funciones, ustedes observaban allá que la gráfica era en el plano cartesiano esto, ¿cierto? Sí, toca cero, no hay ningún problema. Bueno, aquí me quedó, la corremos esta gráfica un poquito acá, así, me quedó un poquito corrida. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto que hace que esto me dé cero, que es cuando x vale cero, pero ese punto está en el numerador, o sea que no hay ningún problema. No se puede poner cero en el dominio, es porque en el denominador tenemos dividido por x. Entonces, si yo quiero, o sea, si me hubieran preguntado a mí, ¿cómo se interpreta esa función f de x igual a 3x más valor absoluto de x sobre x, esta función se define de dos maneras. Entonces, ¿o cómo se define esa función? Se define como 3x más x si x mayor o igual que 0. ¿Mm? Y 3x, aquí se me olvidó, estaba así, ¿no? Menos x si x menor que 0. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de esa función? Pues vamos a mirar en GeoGebra Online. Entonces, voy a compartir con ustedes otra vez la pantalla para que la veamos.
Entonces acá la están viendo, entonces yo quiero encontrar f de x igual a. Entonces me toca poner entre paréntesis para que lo entienda. Espere, 3x, 3 por x más valor absoluto de x dividido todo en x. ¿Sí? Y le doy esta función. Miren, me da la función constante, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en cero? Miren acá el punto cero. Para cero no está definida. Tiene una y dos. Entonces, por eso decimos es para todos los reales menos para cero. ¿Sí la vemos? Ahora, algunos podrían pasar, voy a devolverme acá la pizarra donde estábamos. Algunos podrían pasar y decir esto, hacer lo siguiente. F de x es igual a 3x más valor absoluto de x sobre x y como se define de esta manera, quedaría 3x más x sobre x para los x mayores o iguales que 0 o 3x menos x sobre x si x es menor que 0. Y hay gente que intenta hacer esto. Bueno, entonces como tengo, miren la primera, como tengo 3x más x, yo puedo factorizar. Me intentan hacer esto. Entonces el de arriba factorizan x, que multiplica a 3 más 1, quedaría acá, ¿cierto? Sobre x. Y hacen esto alegremente. Dan esto de acá. Resulta que eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque recuerden que la propiedad de cancelación dice, usted puede cancelar siempre y cuando el denominador no sea 0. O sea, yo puedo cancelar 3 por 2 o por x sobre 3. Esto sí se puede hacer, cancelo este y este. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que este 3 no es 0. Pero acá no, ¿por qué? Porque dice que si x es mayor o igual que 0. Entonces yo no lo puedo cancelar, porque al decir que si x es mayor o igual que 0, quiere decir que x puede tomar el valor de 0. Esto no se puede hacer. Entonces por eso hay que decir que el dominio son todos los números reales menos el 0. Y aquí lo vemos en la graficadora de GeoGebra. ¿Listo? ¿Algo más, muchachos? A ver. Listo, Wilson. Sí, ese ejercicio es interesante en cuanto a que uno podría caer en esa trampita, ¿no?
A ver, del 12, el punto 7, taller 2. Vamos entonces a ir al taller 2. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ir al taller 2. Taller 2, límites y continuidad. Taller 2. Ya me devuelvo. ¿Cuál es? El punto 7 del taller 2. 12 del punto 7 del taller 2. ¿Sería este? Hola, piña, hola. Acá sería este. Wilson. Dime si es ese. Ah, taller 1. Este, que dice simplifique la expresión trigonométrica. Del punto 12. 12, 10. Ah, este. El 7. Entonces 12x sobre x menos 4 sobre x. Si es este, ¿cierto? Ok. Entonces este. Entonces vamos acá a compartir pizarra y vamos a trabajar ese. Bueno, ese, esperen otra vez, me vuelvo aquí a la pantalla. Arriba, no, arriba. Bueno, este es lo que se vio de combinación de funciones. Me están pidiendo suma, resta, multiplicación, división y hallar los dominios de esas operaciones. Entonces vamos a tomar el 7, que es f de x igual a 2x sobre x menos 4 y g de x igual a x sobre x más 5.
Entonces ahora sí vamos a compartir la pizarra en blanco para trabajarlo. Bueno, entonces f de x es la expresión x, perdón, 2x sobre x menos 4. Y g de x es la expresión x sobre x más 5. Bueno, de acuerdo a lo que se vio en la videoconferencia, hay que hacer suma, resta, multiplicación, división con esas dos funciones y verificar que los dominios se intercepten. En el caso de la división, además hay que tener en cuenta que el denominador, además de que se intercepten, el denominador no puede ser 0. Entonces, primero voy a hallar los dominios. Entonces, el dominio de esta función, el dominio sería todos los números reales menos aquellos valores que hacen que esta función x, 2x sobre x menos 4 me dé 0. ¿Dónde está el problema? Aquí en el denominador. Entonces, cuando x toma el valor de 4, hace que el denominador sea 0. Por eso el dominio para esta función serían todos los reales menos el número 4. Ahora vamos a sacar el dominio para la función g. Entonces, lo mismo, ¿no? Serían todos los números reales menos aquellos valores que haga que esa función no exista en los reales. ¿Cuáles son los valores que hacen que esa función no exista en los reales? Los que hagan que este denominador me dé 0. Entonces dice x más 5, por lo tanto sería menos el elemento menos 5. Si x llega a tomar el valor menos 5, entonces no tendríamos una función en los números reales porque tendríamos una división por 0. Entonces, ya teniendo el dominio tanto de f como de g, vamos a interceptarlo. El dominio de f, por allá. El dominio de f y el dominio de g. Los vamos ahora a interceptar. Entonces, ¿cuál sería el dominio interceptado? Serían todos los números reales menos qué valores no se cruzan. No se toma ni el 4 ni el menos 5. Se pone entre corchetes porque no es un intervalo, son simplemente dos valores. Todos los números reales menos el menos 5 y el 4. ¿Sí? Esos dos valores no pueden ser reales. Ahora, pues vamos a hacer las operaciones. Entonces, vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación. Entonces, nos quedaría f más g de x. F más g de x, entonces esto aquí es igual. 2x sobre x menos 4 más x sobre x más 5, cuyo dominio es este mismo. Ahora, si fuera f menos g, entonces para no escribir otra vez todo, entonces yo pongo acá f menos g
Entonces 2x sobre x menos 4 menos x sobre x más 5. Ahora vamos a hacer con rojo f por g de x es multiplicar esos dos. Entonces sería 2x sobre x menos 4 por x sobre x más 5. ¿Y esto a qué es igual? A 2x cuadrado sobre x menos 4 por x más 5 puedo resolverlo, pero también lo puedo dejar así, resolver el producto, eso me daría un trinomio cuadrado, no perfecto, pero sí un trinomio cuadrado. X menos 4 por x más 5. ¿Mm? Y para esta función, su dominio sería este mismo. Ahora vamos a hacer la división. Entonces así me toca en otro tablerado. Entonces recordemos que tenemos f de x igual a 2x sobre x menos 4 y g de x es x sobre x más 5. Si espere, volteo aquí a mirar, sí. Sobre x más 5, cuyo dominio por ahora vamos a encontrar. Recuerden que en el dominio tenemos que mirar además que el denominador sea diferente de 0. Entonces nos piden hacer f dividido en g de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces queda 2x sobre x menos 4 en el numerador, dividido, voy a trazar la línea principal con otro color para no perdernos, dividido en x sobre x más 5. Entonces nos toca ¿qué hacer? Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2x por x más 5. Sobre x por x menos 4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Este con este se va. Me queda 2 que multiplica a x más 5 sobre x menos 4. Entonces, en este caso, el dominio ya no es el anterior, que eran todos los reales menos el menos 5 y el menos 4, porque para este caso el dominio vienen a ser todos los números reales menos aquel que haga el denominador 0. ¿Y quien hace el denominador 0 es este de acá? Dice x menos 4. Entonces, como dice x menos 4, lo quito de acá.
Este x menos 4 es el que me hace el denominador 0. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 4. Entonces serían todos los números reales menos el 4 en este caso. Y ya. ¿Listo? Ok. Ok. Muy bien. ¿Hay alguno que tenga otra pregunta? Sí. Sí, los límites de funciones trigonométricas entran en el parcial. Yo lo dejé visto en la videoconferencia anterior y además les escribí en el tablón. Lo que no entra son los de límites al infinito, porque ese no los alcanzamos a explicar.
el 50, a ver, vamos a ver el 50. Encontrar el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre seno de 3x, ¿sí? ¿Es ese? Ok, vamos a mirarlo. Bueno, antes de mirarlo, miren lo que dicen acá. Aquí nos dan una sugerencia. Encuentra el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de 2x sobre 2x por 3x sobre 3 seno de 3x. Ahí hay una sugerencia. Entonces vamos a mirar cómo se trabajaría. Entonces voy a poner otra vez acá, compartir pizarra en blanco y voy a escribirlo. Entonces dice, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 3x. Bueno, nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos límites de cualquier tipo es evaluar el límite, es decir, aquí donde dice que cuando x tiende a 0, pues entonces yo evaluar cuando x vale 0. Cuando yo hago eso, al evaluar encuentro que esto me da 0 sobre 0. ¿Por qué? Da 2 por 0, 0, seno de 0 es 0. Y abajo 3 por 0, 0, 0 es seno de 0, da 0. Entonces tenemos un problema acá por el denominador, nos da una indeterminación. Entonces toca mirar qué le puedo hacer a ese límite. Nosotros tenemos un teoremita que se trabajó que dice lo siguiente. Si yo tengo límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, de seno de k por x, cualquier constante por x, es decir, de seno del argumento sobre el mismo argumento, esto me va a dar 1. Ese era el teorema que vimos en la videoconferencia anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer acá es tratar de mejorar esto. ¿Cómo lo voy a tratar de mejorar? Entonces, siguiendo, multiplicando o dividiendo por un valor que haga que me dé de esta manera. Entonces, resulta que yo tengo aquí 2 y 3, ¿cierto? 2 y 3. El máximo común divisor entre 2 y 3 sería 6. ¿Por qué voy a usar este? Porque 6 me sirve para trabajar a seno de 2x, porque seno, si yo lo divido por 3, si 6, perdón, lo divido por 3, me queda 2. Y me sirve para trabajar seno de 3x, porque si a 6 lo divido por 2, me queda 3. Ese valor lo voy a dividir tanto arriba como abajo para no cambiar la expresión de la siguiente manera. Entonces, miren, ahí estaba la sugerencia que nos daban. Límite cuando x tiende a 0. Entonces voy a poner aquí arriba, bien arribita, seno de 2x. Línea principal azul y aquí abajo, seno de 3x. Para que se cumpla el teorema de acá, tengo que seno de 3x debe estar dividido por 3x y seno de 2x debe estar dividido por 2x. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Para que me divida los dos al tiempo, entonces lo voy a dividir por 6x, porque coge tanto el valor de arriba, el mínimo común múltiplo, yo había dicho es que el máximo común divisor, y el valor de abajo.
¿sí? Entonces, miren, como dividí en el numerador, dividí también en el denominador, ¿cierto? No puedo hacer una cosa arriba y otra cosa diferente abajo. Entonces, vamos acá. Límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, entonces miren cómo escribo esto. Seno, la idea es que me dé el teorema de 2x sobre 3 por 2x. Y abajo, seno de 3x sobre, entonces tengo 6x, necesito que me aparezca aquí el 3, entonces dejo 2 afuerita acá y acá 3x. ¿Sí? Ahora sí los tengo en términos del teorema de este de acá. Entonces, miren, este pedacito, todo este pedacito de acá tiende a ser 1 por el teorema. Seno de 2x sobre 2x, eso es 1, porque x tiende a 0, aplico el teorema. Y aquí abajo, todo este pedacito, seno de 3x sobre 3, este también tiende a ser 1 por el teorema. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 3 queda arriba y abajo queda 1 sobre 2. Y entonces, ¿qué hacemos? Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, el límite, ¿qué nos da? 2 tercios. Es tratar de cuadrarlos como como dicen los teoremas. Aquí no trabajábamos con el teorema de 1 menos coseno de kx sobre kx, porque pues no había cosenos, que es el segundo teorema de acero. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Wilson estuvo muy activo hoy. No, eso les va bien. El parcial ya está habilitado. Pues si quieres sigue estudiando hoy, mañana, está hasta el lunes. ¿M? Lo mismo en los talleres. Decidí dejarlo todo hasta el lunes. Sí, cuando ya te sientas seguro, pues los empiezas a trabajar. Ahí sí ya empiezas a presentar las actividades. Igual, si ya subiste el taller, como les dije que los iba a revisar hasta después del lunes, porque hasta el lunes tienen plazo, pues lo puedes bajar y viste que cometiste algún error, lo puedes bajar, corregir y volver a subir. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Que tengan un buen día, que descansen y que tengan muchos éxitos en las entregas de este primer corte. Ahí queda la grabación lista, yo creo que por ahí en media horita
la pueden observar.